Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo musical de World Media. Efectivamente, porque con esta música sabes que comenzamos a hablarte de música, Jaime Ojeda y también yo, José Luis Martín. Y en esta ocasión el protagonista o los protagonistas son el grupo REM, R.E.M. Y el álbum Automatic for the People, después del gran éxito de Out of Time y aquella canción Losing My Religion, pues se lanzaban con un disco diferente. Un disco que obtuvo muchísimo éxito. Y Jaime Ojeda nos cuenta hoy qué estuvo detrás de este disco, cómo consiguieron ese éxito y además de otras anécdotas que sabes que siempre pues aderezamos pues el contenido con ellas para darle un poquito más de jugo. Así que hoy Michael Stipe y los suyos con REM, los protagonistas de este podcast en World Media. Y como siempre, para hablar de música y hablar de grandes temas, contamos con Jaime Ojeda, que ya está al otro lado. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola José, ¿qué tal? Pues la verdad que muy bien y con muchísimas ganas de seguir contando historias a través del podcast y el de hoy que yo creo que va a estar muy interesante porque te quería para empezar preguntar si Sí. alguna vez habíamos hecho algún podcast de este grupo, que vamos a contarlo ya, que es REM o R.E.M. Ahora también vemos cómo lo suele llamar la gente, a ver tú qué opinión pulsas por ahí. Yo- Pero yo no sé si habíamos hablado alguna vez. Mm. Supongo que sí los hemos nombrado, ¿no? En diferentes podcasts, pero yo no sé si le habíamos dedicado alguno en exclusiva. Yo no recuerdo, haberle dedicado alguno en exclusiva. Igual sí, porque ya hemos grabado unos cuantos. Yo te diría que no, y creo que no estoy equivocado, te explico por qué. Porque a mí REM, yo prefiero llamarle REM porque R.E.M. me Sí, parece como que me suena más a R&B y esas cosas, ¿no? Como que me sí, distrae. total. Porque fíjate tú, de este grupo, la canción, digamos, más conocida o más querida o más radiada, la de Losing My Religion, fue una canción que te lo habría contado si hubiésemos hablado de ello, que yo odiaba. O sea, Ah, sí, sí, cuando salió esa canción, no sé por qué, le cogí tal tirria que no me gustaba sí, absolutamente nada hasta que empezó a gustarme. Y eso cuando me pasa, eso gustó, pasa. y Sí, cuando me sí, gustó dije, oye, qué buena la canción y cómo me sí, cambió el chip, pero cuando salió no sé sí, qué fue, que me cogería en sí, un mal sí. momento, vete tú a saber qué, que no podía escucharla y era una canción que odiaba a muerte hasta que dije, me Eso. cambió completamente. Me pasaba con Phil Collins también. Era un Ah, tipo que sí. no me gustaba absolutamente nada su voz. Me Vaya, parecía vaya, vaya, demasiado vaya. aguda, era como, me resultaba incómoda. Y un amigo me Vale. decía, pero si eso es lo bueno que tiene una voz diferente. Hasta que luego ya empezó a gustarme y dije, joder, cómo me gusta Phil Collins. Pues igual con Claro. REM y con esta canción. Con lo cual yo creo que no hemos hablado de ellos y no te habría contado esta historia. Qué curioso lo que Sí. cuentas, que Mm. yo creo que a todos nos ha pasado con alguna canción, con algún grupo. Es cierto, que hay canciones que de primeras, de repente además le gusta a todo el mundo, pero a Sí. ti no. Mm. Y Sí. es como, ¿qué me está pasando? Que aquí le gusta a todo el mundo y yo le he cogido tirria, pero a las primeras de cambio, ¿no? Mm. Y Pues es sí. muy curioso, es muy curioso, muy curioso. Pues la verdad que sí que hoy traemos, bueno, pues como una especie de, no sé si llamarlo de homenaje Mm. o de tributo, o hablar, bueno, de historias de la música y de un grupo que quizás no sea tan conocido por el gran público como, como lo pueden ser otros, ¿no? Y la verdad bueno, me parece de justicia pues el poder hablar de R.E.M. porque los REM, porque creo que es un grupo que ha hecho historia y que nos ha dejado grandes canciones, porque, bueno, mira, después de que tú te recuperaste de la canción que no te gustaba, ¿no? Pues bueno, pues después viste cómo, digamos, el grupo, pues realmente, bueno, pues te empezó a gustar y ha Mm. sido uno de los grupos que, sin ser, José, digamos, un grupo que esté en el día a día, ¿no? Que la gente igual lo tenga ahí como otros grupos, sí que nos ha dejado, como tú bien dices, canciones que han pasado a la historia y discos oye, que ha tenido una legión de seguidores y también, sobre todo, la crítica siempre lo ha tratado muy bien. Es un grupo que siempre ha tenido, bueno, por la mayoría de críticas, siempre ha sido uno de los grupos bien tratados, ¿no? Por la prensa y la verdad que vale la pena. Y además, bueno, una banda, José, que digamos que no ha utilizado el marketing y todas estas herramientas que hay Mm. para destacar, ¿no? En un mundo tan difícil como el mundo de la música. Ellos digamos que han tenido siempre una presencia genuina, una presencia que ha sido simplemente
su música y la personalidad de sus miembros, y sobre todo la de Michael Stipe, ¿no? Yo diría, carismático líder de R.E.M., y una banda que además ha pasado, digamos, la vida personal de cada uno de ellos ha pasado bastante desapercibida, ¿no? Que no le han dado mayor, mayor pompa, ¿no? Y la verdad que eso también a mí me gusta bastante, ¿no? Cuando un grupo logra el éxito y sigue estando ahí en el imaginario colectivo sin necesidad de estar todo el rato bombardeándonos con un marketing que a veces se hace excesivo. Mm. Y hoy pues vamos a hablar de uno de los grandes discos de la historia de la música, reciente, vamos a ponerlo así, y es el disco Automatic for the People de R.E.M., que se ha convertido en un clásico y que sin duda alguna marca, digamos, un punto muy álgido en la carrera de los R.E.M., y que como toda historia musical y que como todo gran disco, pues tiene una historia detrás, José, que vamos a ir contando poco a poco. Y que seguro que esa historia pues tiene mucho jugo, ¿no? Y sobre lo que decías también de esa repercusión mediática, la verdad que es cierto, ¿no? Que nunca se les escuchó o no se les vio nada que fuera pues muy llamativo, ni fueron tampoco polémicos, ni nada parecido. Pero sí recuerdo, Jaime, sí recuerdo Sí, que después de la gira, si no me equivoco, del gran éxito, ¿no? De Losing My Religion y demás, sí hubo bastantes rumores de que Michael Stipe podía estar a punto de morir. No sé si recuerdas aquella historia, porque claro, sí, coincidió sí la con la recuerdo. muerte de Freddie Mercury creo que fue a principios de los 90. Y después de la gira que hicieron, por lo visto, no sé si es que estaban tremendamente agotados o algo así, creo recordar, y ya se empezó a decir que se retiraban por algo similar, como que a lo mejor alguno podía tener el SIDA, vamos. Ya sabes que muchas veces cuando hay rumores hay mucha mala intención detrás, y eso es lo único que yo recuerdo así polémico Sí. o digamos diferente de lo que nos han dado siempre los REM, ¿no? Que ha sido siempre pues música y poco más. Sí, es cierto Mm. que durante un tiempo estuvo esa noticia rondando por los mentidores de la música, y es cierto que quizás haya sido el momento así más, entre comillas, de mayor presencia en prensa fuera de lo que conlleva la música, ¿no? Mm. Que al final, José, pues también es normal porque cuando saltas al estrellato, pues, bueno, pues la prensa siempre está pendiente, y la vida de los artistas pasa a ser casi como, pues, pública, ¿no? Y la Claro. verdad que en asuntos tan, digamos, importantes como ese, pues, y siendo Michael Stipe una estrella, pues, normal, ¿no? Que este asunto saliera, pero que después digamos, esos rumores pasaron, y ha seguido la vida, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, y en cuanto al disco, ¿por qué es tan jugoso a esta historia y por qué Automatic for the People es considerado para muchos uno de los mejores discos de REM? Bueno, yo creo que sobre todo es por la normalidad, digamos, entre comillas, con la que se realiza el disco, y ellos siendo grandes estrellas, pues la verdad que no tiene, digamos, esos enfrentamientos entre los miembros de la banda que ha habido, ¿no? Con otros grandes monstruos, como por ejemplo U2, ¿no? Que hubo una época, José, que cada vez que iban a sacar un disco y después te veías el proceso, bueno, aquello había sido, vamos, prácticamente una especie de guerra civil, ¿no? Y U2 ha contado en más de una ocasión, los miembros de U2, que en más de una ocasión el proceso de grabación de sus discos, pues la verdad que casi forzaba a una separación del grupo, ¿no? Y luego, por el bien de todos, pues las aguas volvían a su cauce y salía el disco y ellos empezaban una gira y todo iba bien, ¿no? Y lo que llama la atención de R.E.M. es que sus miembros siempre se han llevado muy bien, que han asimilado el estrellato de Michael Stipe sin mayor problema, y sin embargo, bueno, que han contado con grandes productores, que han grabado en estudios que tienen ellos como favoritos. Entonces, bueno, pues R.E.M. Se mete, digamos, en el mundo del rock and roll, en el mainstream, con discos de platino y giras de gran escala, cuando entran en un sello discográfico que se llama Green, que lo sabe impulsar, y logran diferentes discos, diferentes éxitos, como por ejemplo el álbum Out of Time de 1991. Ahí, digamos, que con eso ya llegan los premios Grammy y Claro. el estrellato internacional. Ellos, digamos que celebraron también, podríamos llamarlo un éxito de culto, ¿no?
en lo que no eran una banda todavía de mainstream, y de repente dan el salto y tienen otros 5 años en que ellos van poco a poco ascendiendo, y de repente se ven ellos mismos que se convierten en unas grandes estrellas, ¿no? Después, no sé si recuerdas que ellos graban un famoso disco Unplugged. ¿Te acuerdas aquellos discos Sí, que MTV sacaba, ¿no? sí, es verdad. Y Que, muy que chulos, ¿eh? sacaban los... Sí, 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 la verdad que, hombre, grabar un disco con ese sello, el de MTV Unplugged, significaba que habías llegado al estrellato, ¿no? Porque esos discos estaban muy elegidos y, como tú dices bien, eran discos muy especiales, Sí, sí. discos muy, muy, muy buenos, discos en los que las bandas, cuando quizás todavía el tema del Unplugged no era tan normal, ¿no? Ahora sí que es más normal. Hay, por ejemplo, aprovecho para recomendar un canal de YouTube que se llama Tiny Desk, que me parece una auténtica maravilla. Un proyecto que empezó casi como una broma, y es básicamente que los grupos y artistas van a grabar a una librería en Estados Unidos, y eso empezó casi como, ya digo, como una broma, como una forma de pasar el rato, pero eso lo emite la televisión pública norteamericana, que, José, esa es otra de las cosas que me hace mucha gracia, ¿no? Porque cuando pensamos en la televisión norteamericana, siempre pensamos en la NBC, en la ABC, en la CBS, en la CNN, en la Fox, en muchísimos canales que son todos privados, pero nunca caemos en la cuenta de que en Estados Unidos hay una televisión pública que se llama la PBL, Public Broadcasting Live, Sí, es verdad. y no, vamos, que es un canal como aquí puede ser Radio Televisión Española. Lo que pasa es que allí pasa muy desapercibido, pero tienen programas de muchísima calidad. Y este es uno de ellos, el Tiny Desk. Entonces, digamos que eso es un derivado, ¿no?, de los MTV Unplugged, y es una pasada. Así que recomiendo en este mismo podcast, pues eso, ¿no? El que lo esté escuchando, pues se va a llevar esa pequeña gema, porque es un auténtico diamante ese canal de YouTube en el que han pasado un montón de artistas, y, José, los conciertos son sorprendentes. La Qué verdad bueno. que es una maravilla. Apuntado. Y sí, pues la verdad que sí, que vale la pena apuntarlo, porque yo me lo he visto casi todo y llevo años viéndolo, y es una maravilla. Pues eso, José, que REM graban el MTV Unplugged, y entonces la gente, cuando llegan a ese techo, y ellos mismos se preguntan cómo pueden superar ese estrellato al que han llegado, ¿no? Y bueno, pues los R.E.M. Deciden que no van a salir de gira con el disco Out of Time para grabar ese disco. Es decir, ellos sacrifican dinero, porque una gira significa dinero, y ellos lo que quieren es grabar un nuevo disco, porque a ellos les encanta, bueno, irse al estudio, componer, y entonces ellos renuncian a hacer gira del que fue su séptimo disco, el Out of Time de 1991, y se ponen a trabajar de nuevo, pues en el nuevo disco. Y es curioso porque R.E.M., y esta es una de las peculiaridades que tiene el grupo, fíjate qué curioso, R.E.M. es un cuarteto formado por Michael Stipe, por Peter Buck, Mike Mills y Bill Berry. Bueno, José, pues Michael Stipe no participa en el proceso de composición, en las Anda. fases preliminares, no participa. Él deja que los otros tres miembros se reúnan en locales de ensayo y donde ellos crean conveniente, y ellos van ya acumulando material. Y Michael Stipe queda totalmente aparte, digamos, para no entrometerse en el proceso creativo de sus otros tres compañeros. Anda. Lo cual me parece realmente sorprendente, Pues sí. porque normalmente los líderes de las bandas, pues hombre, ya lo hemos hablado en estos podcasts, que no es que tomen el control, es que, vamos, directamente a veces son dictatoriales, ¿no? Aquí se hace esto porque yo lo digo y porque yo soy el líder, y lo vamos a hacer así, y yo decido qué canciones y quién canta qué, y bueno, todo, ¿no? Pero en esta ocasión se ve que Michael Stipe es un tipo como muy, muy tranquilo, que no lo necesita, y ellos pues se ponen a componer y a ensayar ya en el verano de 1991 para sacar el nuevo disco. Así que, bueno, los tres músicos restantes de REM dicen que compartían un objetivo específico, que era evitar un poco la música introspectiva,
y con sabor a folk que había tenido ese disco Out of Time, porque querían sacar un disco que no fuera tan... querían sacar un disco con más brillo, ¿no? Y en favor de canciones que fueran como más rápidas, más optimistas y con un toque más de rock, ¿no? No tanto de blues. Y entonces, bueno, pues presentan las maquetas a Michael Stipe. Y ahí sí que ya empieza un poco los problemillas, porque, hombre, Michael Stipe también daba su opinión, ¿no? Y él cuenta más tarde a Rolling Stone que cuando sus compañeros Berry, Bax y Mills le presentan las maquetas, dice que las encontraba muy raras, muy acústicas, como con demasiado órgano, con poca batería, muy medio tiempo. Y ahí sí que hubo momentos de, bueno, vamos a ver cómo podemos enderezar esto, ¿no? Uh-huh. Y ellos, bueno, pues se van a trabajar en esas maquetas en unos estudios que tiene un productor que es uno de los productores estrella de la historia de la música y que ha sido uno de los productores, digamos, bandera de U2, como es Daniel Lanois, y se van a Nueva Orleans y se van a los estudios que tiene allí Daniel Lanois, en los Kingsway Studios, y allí están trabajando y llaman a su productor, al productor favorito de R.E.M., que como es Scott Litt. Y ahí empiezan ellos a trabajar en esas maquetas porque Michael Stipe dice, pero bueno, no habíamos quedado que iba a ser un disco como más optimista y más rápido. ¿Y qué les pasó, no? Que han presentado aquí unas maquetas que son pues raras, muy medio tiempo y muy acústicas, ¿no? Y quizás les había quedado buena impresión del MTV Unplugged Uh-huh. y siguieron un poco en esa línea, ¿no? Pero vamos, que empiezan a trabajar y yo lo que quería comentar es que, documentándome para el podcast, José, hay que ver la cantidad de estudios porque nosotros podemos tener la impresión de que un disco pues se graba en un solo estudio, ¿no? Que los miembros en diferentes sesiones, en diferentes días, diferentes semanas, oye, pues los estudios tal de Nueva Orleans, o estos estudios de Miami, o estos de Nueva York. No, pero ellos van pasando por diferentes estudios. Y fíjate, ya simplemente para, digamos, trabajar en las maquetas han estado en los estudios Kingsway de Nueva Orleans, con Daniel Lanois. Después se van a Nueva York, a los estudios de Woodstock, con Scott Litt. Y luego se van a los estudios Criteria de Miami, porque esos estudios pertenecen a John Paul Jones, que es ex bajista de Led Zeppelin, Uh-huh. y quiere que le ayuden con los arreglos de cuerda. José, todo esto, bueno, pues digamos que es desconocido, ¿no? Para el gran público. Nosotros pensamos que los discos se graban, ya te digo, en un solo estudio y bueno, también para documentarme con este podcast, oye, pues he tenido ocasión de hablar con músicos, amigos míos, Uh-huh. y me dicen que es lo más normal, porque tú quieres que el disco, por supuesto, suene lo mejor posible y quede lo mejor posible. Y tú te vas desplazando a los estudios donde están los ingenieros de sonido o los músicos que te van a ayudar, ¿no? ¿Y por qué se desplaza la banda y no el músico o el productor va a tu estudio? Pues porque esos estudios de grabación están seteados, están configurados al gusto y a la forma de trabajar de esa persona a la que tú le vas a confiar tu trabajo. Entonces, esta gente te dice, oye, no, ven tú a mis estudios, que aquí es donde tengo yo Claro. mi estudio montado y donde lo tengo todo, y aquí es donde yo te voy a poder hacer el trabajo que tú requieres. Además, José, una puntualización que yo creo que es muy importante en este momento del podcast, y es que estamos hablando de estudios todavía analógicos. Sí, sí, exacto. No estamos hablando de estudios digitales, que hoy en día, pues claro, con unos plugins y un Pro Tools, pues da lo mismo donde trabajes. Efectivamente. Porque al final las Pro Tools son estándar, las Pro Tools o un Cool Edit o, bueno, sea la herramienta que trabajes, y los plugins, pues, si tienes dinero, son accesibles a todo el mundo. Es decir, que da lo mismo donde estés porque el trabajo se hace en un ordenador. Uh-huh. Sin embargo, aquí, al tratarse de sonido analógico, de grabaciones analógicas, que después, bueno, lo puedes mezclar en digital, pero digamos que los estudios eran analógicos, pues tú te vas desplazando a los estudios porque allí todavía hay mesas, hay compresores, hay ecualizadores que son de válvulas, que son los de transistores de lo de toda la vida, vamos. Sí, sí. Estudios tochos que tienen unas mesas de, pues yo qué sé, 64 canales, de 128 canales, o sea, una auténtica barbaridad. Y ahí es donde ellos se van trasladando, ¿no? Entonces tenemos a los REM haciendo como una especie de peregrinación entre diferentes estudios y más tarde se van a Atlanta.
donde finalmente se hace una especie de mezcla final. Recordar que REM son originarios de Georgia, del estado de Atlanta, y después al final, la mezcla final, la que se hace antes de darle el máster ya a tu casa discográfica, y que eso es lo que después ya se replica, pues se van a los Bad Animals Studios de Seattle. Así que imagínate, el disco, desde que comenzaron a hacer las maquetas hasta que se acaba, pues ha pasado un año. Ya estamos a finales del verano de 1992, cuando Automatic for the People se publica el 5 de octubre con un tema de apertura que se llama Drive, que también fue el single principal del disco, una balada semiacústica que, bueno, pues la verdad que quedó súper bien, porque los arreglos de John Paul Jones, ex bajista de Led Zeppelin, le da un toque realmente increíble. Y al igual que hicieron con Lucy My Religion del disco Out of Time, Drive, esta canción, el primer single de Automatic for the People, era una canción sin estribillo. Algo muy audaz para la época, y bueno, y la verdad que demostró Rem ahí que, bueno, pues seguían ofreciendo discos muy personales y discos que nadie más podía hacer en esa época. Y la verdad que gustó muchísimo, fue un éxito tremendo y dejó el sello de REM de nuevo bueno, pues en el mundo discográfico. Así que, bueno, pues esta publicación, la verdad que un disco que costó sacar adelante, pero que finalmente, bueno, pues sacaron, y fue un súper éxito. Sin duda. Bueno, yo tengo una pequeña anécdota por aquí, una curiosidad más bien. Hay una de las canciones, uno de los temas, donde se le escucha a Michael Stipe reírse, porque resulta que en medio de la canción está, la canción es The Sidewinder Sleep Tonight, pues está cantando, y en vez de decir Doctor Zeus con S, dice Doctor Zeus, o sea, se le parece, y resulta que se ríe, según cuentan. Y se oye la carcajada en el minuto 2:33 de la canción, o sea, se le oye cantando esa parte de Doctor Zeus, se ríe y sigue cantando, con lo cual no lo quitaron. Les resultó curioso, y aquel que quiera comprobarlo, pues en esta canción de Sidewinder Sleeps Tonight, en el 2:33 se le oye reírse. Y otra curiosidad que tengo es que el vídeo Everybody Hurts, que me parece brutal esa canción, fue dirigido por el hijo de Ridley Scott, por Jake Scott. Lo dirigió él, bueno, lo llamaron y se apoyaron, ¿no?, en el legendario cineasta, a ver si en los genes el hijo pues tenía la misma intención, ¿no?, cinematográfica, y efectivamente pues consiguieron un vídeo pues bastante importante. Cerraron durante 2 días una carretera interestatal para simular un gigantesco tránsito que rodea, ¿no?, un auto conducido por Stipe, y la verdad que, bueno, el vídeo quedó de maravilla, en blanco y negro, y es uno de los grandes éxitos. Pero yo no sé para ti, para acabar, Jaime, ¿cuál de este disco es la canción que más te gusta? A mí, por ejemplo, me quedo con esta última, con Everybody Hurts, y con Men in the Moon. Sí, pues parece que me leíste el pensamiento, porque precisamente te iba a comentar que de ese disco podemos extraer 2 canciones que para mí son maravillosas, ¿no? Como es Man on the Moon. Exactamente. Y que es un poco, bueno, un poco no, es un tributo a un cómico y actor súper conocido en Estados Unidos, como es Andy Kaufman, de la que, por cierto, hay una película maravillosa de Jim Carrey, que hace su biopic. Una película tremenda, una película que tiene un final de los más impactantes que yo he visto, la verdad, en una sala de cine. Recuerdo cuando la vi, salí impactadísimo de la película, del final. Y la verdad que, haciendo un pequeño off topic, esa película también da a entender el gran actor que es Jim Carrey, que para mí siempre es una pena, porque igual lo vamos a recordar por papeles como Dos tontos muy tontos, o por Liar Liar, ¿no? O, que creo que en español, nunca me acuerdo, es que siempre me acuerdo del título en inglés, nunca me acuerdo del original. Mentiroso compulsivo, creo. Mentiroso compulsivo, que son, a ver, son películas, muy buenas películas cómicas. Sí, entretenidas, sí, buenas. Sí, pero yo creo que la verdad que no sé, yo creo que han merecido más reconocimiento, partiendo también de la base de que siempre ha sido, podemos decirlo, y permíteme el término, Jim Carrey, un actor rarito, ¿no? Una persona rarita, pero yo creo que un grandísimo actor, un grandísimo cómico,
Y esa película, la película en la que hace, que se llama así además, Man on the Moon, Ujú. en la que hace homenaje a Andy Kaufman y hace el biopic de Andy Kaufman, me parece maravilloso. Y esa canción es maravillosa, pero la de Everybody Hurts a mí me parece una auténtica joya. Es brutal. Me parece una canción maravillosa. Así que imagínate el disco del que estamos hablando, ¿no? ¿No? Una maravilla. Y después comentar que la portada también es muy especial, una Ujú. portada muy elaborada y tiene una explicación muy sencilla porque, bueno, más que nada, eh, digamos que primero el título del disco está cogido de un lema de uno de sus amigos, de uno de sus restaurantes de la ciudad natal de Rem, de Georgia. Ujú. Un amigo suyo pues siempre tenía esa frase en la boca, ¿no? Automatic for the people, automatic for the people, algo así como, bueno, pues trabajar, ¿no? Así, de forma automática para la gente, ¿no? Sí. En un restaurante, venga, hay que sacar, bueno, pues a ellos les gustó muchísimo. Y después también en la portada del disco nos vemos una estrella, ¿no? En forma de ornamento, enigmática. Y bueno, mucha gente, bueno, pensaba que era algún símbolo, algo raro, pero no, en realidad era tan sencillo como que formaba parte del cartel del Motel Sinbad en el Biscayne Boulevard de Miami, Ujú. donde ellos se quedaban cerca de los estudios Criteria, donde ellos estuvieron grabando parte de este disco, ¿no? Les gustó la estrella, fíjate, José, ¿no? Como a veces le Sí. das mil vueltas a qué pasa con esta estrella, qué significa, qué no significa. Mm. Y pues es algo tan sencillo como que lo vieron allí y les gustó y hicieron una versión de esa estrella para ponerla en la portada del disco. Así que a veces todo tiene mayor, o sea, una explicación mucho más sencilla. Decirte que las ventas totales en el mundo superaron con creces las expectativas y ya este disco ha vendido más de 15 millones de copias, José, lo Hola. cual está muy bien. Ahí podemos ver la importancia del Sí. disco. Y bueno, fue número 2 en el Billboard, no llegó al número uno, pero sí que fue número uno en el Reino Unido en 4 ocasiones diferentes. Y de nuevo la banda, José, tampoco quiso salir de gira con este disco, así que ya ves lo particulares que fueron Rem como Mm. banda, que digamos que no se apoyaban en los discos para engrosar su cifra bancaria, sino que era un grupo que realmente quería hacer discos y bueno, pues ahí Mm. bueno, lo obtuvo a través de la prensa como, bueno, como decían que era un grupo de los que valía la pena seguir y bueno, fueron también nominados a los premios Grammy como mejor disco del año y bueno, pues un montón de premios que obtuvo este disco que desde aquí aprovechamos para recomendar Sí. y bueno, Mm. y darle otra audición que seguro que con toda esta información, pues como decimos siempre, vas a ver un poquitito mejor, porque al tener más información, oye, te interesa más y aparte de completar todo esto buscando en Internet más datos, pues escucharlo, pues puede ser Mm. un buen momento ahora también en estos tiempos en los que los discos son un poco como volátiles. Encontrarte con un disco tan denso y tan verdadero como este, pues yo creo que vale la pena. Efectivamente, sí, siempre está bien la recomendación y aprovechar, ¿no? Pues todo lo que hemos contado de este Automatic for the People de Rem, de R.E.M. para sacarlo de la gaveta donde esté escondido. Si no lo tienes, Sí, pues pillarlo y si no, pues verte también los vídeos que antes se hacían buenos vídeos y hay que sí, disfrutarlos también cierto, y eso no podemos desaprovecharlo, pero bueno. totalmente. Pues Jaime, como siempre un placer, estas historias del mundo de la música que nos traes y poder disfrutarlas en estos ratitos en World Media, así que dentro de nada, cuando hagamos así con el chasquido de los dedos, tac, ya estamos otra vez hablando de música, seguro, seguro, con más historias fantásticas. Pues sí, la verdad que todavía quedan muchas historias para Ujú. contar y aquí estaremos para hacerlo, pues encantados. Así que hasta un próximo podcast, un saludo muy fuerte, un abrazo fuerte y que la música le siga acompañando en los podcasts. Igual que a ti, Jaime, cuídate, un abrazo, chao. Gracias, hasta luego. Pues efectivamente, grandes historias siempre relacionadas con el mundo de la música que nos cuenta Jaime Ojeda en World Media y yo estoy encantado de que te hayas quedado hasta el final de este capítulo, como siempre, pues en el que nos hemos entretenido un rato y hemos sabido algo más de grandes grupos, historias musicales geniales y que abren la puerta a que sigamos contando muchas más.
Por cierto, te recuerdo también, por si no te lo he dicho en otras ocasiones, que puedes dejar tus comentarios, ya sea en YouTube, en iVoox, en Spotify, donde quieras. Ese comentario, esa notificación llega y la leeremos aquí en el momento correspondiente, así que atento también a ese comentario que has dejado para que luego pues pueda ser leído por mí o por Jaime y bueno, pues tengas también ese pequeño reconocimiento o recojamos tu opinión a través de lo que aquí contamos en Word Media. Lo dicho, te espero en un siguiente capítulo, cuídate mucho y como siempre digo también, que tu podcast te acompañe. Hasta la próxima.